De vuelta en Market, Economía y Negocios. Ahora vamos con el presidente de la Federación de Comerciantes, Iván García, quien instó al gobierno a que haga lo necesario para parar la escala alcista de los productos de la canasta familiar. Jennifer Peña tiene la historia. En los últimos días se han registrado nuevos aumentos en los precios de los alimentos. El dirigente comercial Iván de Jesús García, entrevistado en Hoy Mismo, asegura que el presidente Luis Abinader está preocupado por los incrementos. La realidad es que el presidente, con mayor nivel de comunicación con el sector empresarial comercial, hasta el día de hoy, ha sido el licenciado Luis Abinader. Siempre está preocupado por el tema de los precios. Desde que comenzó el gobierno, siempre ha estado preocupado y hay una comunicación fluida con el honorable presidente de la República. De Jesús García tiene la creencia de que los nuevos incrementos provienen de la especulación. Aunque los precios de los commodities han subido en el mercado internacional, nosotros entendemos que aquí en República Dominicana los precios de los aceites se han disparado de una manera exponencial. ¿Hay especulación? Hay 8 incrementos de precios en un año. Y por esto es que nosotros hemos calificado esto como especulación. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que un cartel del aceite está controlando la importación de ese producto. Entonces, automáticamente los comerciantes lo que tienen que hacer es irse a negociar con las fábricas y que se pierda el aceite. Entonces, aquí se debe de garantizar que exista la libre competencia y que no se le pongan trabas en las aduanas a las importaciones que realice el comercio. Se quejó de que un galón de aceite de soya que costaba 350 pesos vale ahora 600 pesos. Gracias, Jennifer. Señores, y en la provincia Espaillat, la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Azonapropo, pedirá al gobierno el permiso de importación de 20.000 gallinas reproductoras livianas. Esta historia nos la cuenta nuestro corresponsal, Cristian Rodríguez. En la Asamblea Ordinaria, la Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras, Azonaprot, solicitó al gobierno central el permiso de importación de 20.000 reproductoras livianas de manera paulatina para poder abastecer a los pequeños y medianos productores del subsector huevos. Así que necesitamos el apoyo incondicional de ustedes. Azonapro está dispuesta a echar el pleito, pero un pleito con altura, con organización, para nosotros conseguir esas reproductoras. Ya basta para que nuestros asociados estén mendigando pollitas y pagando pollitas a 90, 100 y hasta 115 pesos. Eso es real. Ahora bien, también debemos de reconocer que si hay instituciones que han sido privilegiadas, pero muy privilegiadas, porque son las que se han llevado los crecimientos de los últimos 10 años. Heriberto Grullón, miembro de Azonaprot, habló de la situación que viven los productores de huevos del país. Tenemos ya muchos años en esto, sabemos que da tiempo que la materia prima del país, la soya y la grasa, se encarece. Pero ahora más, como en los Estados Unidos la pandemia fue muy fuerte, no había mano de obra y se han encarecido los granos, los futuros. Así que, pero esperamos que ya a partir de junio, julio y agosto la cosa comience a mejorar. En la asamblea de Azonaprot se hará un levantamiento de las granjas de los socios para determinar su situación. Gracias, Cristian. Y el senador de la provincia Pedernales y también miembro del gabinete político de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, instó al gobierno a dejar para después la propuesta de reforma fiscal. Entiende que hay una situación económica que amerita que el gobierno sea quien se sacrifique por el momento y deje para después la reforma. Veamos las
declaraciones. Hay que esperar estabilizar, hay que esperar salir un tanto de esta crisis, hay que esperar a ver cómo va a evolucionar para entonces poder nosotros hablar de una reforma que debe ser progresiva, no una reforma con impuestos regresivos, que es lo que normalmente se acostumbra. La sociedad, la clase media hacia abajo no resiste más y no podemos inventar para exprimir más esa clase. La postura del senador coincide con la externada por el ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, quien manifestó que cuando la economía está más débil de lo habitual, hablar de aumento de impuestos o de la disminución del gasto es pensar en una política fiscal que sería procíclica y no contracíclica como debería ser. Señores, y la Secretaría de Asuntos Fronterizos del Partido La Fuerza del Pueblo está pidiendo al gobierno de Luis Abinader que no permita bajo ninguna circunstancia el desvío del río Masacre que pretenden llevar a cabo las autoridades haitianas. Maciel Ginao nos cuenta más. Un atentado a la democracia y a los tratados entre República Dominicana y Haití. Así describieron los integrantes de la Fuerza del Pueblo las pretensiones de las autoridades haitianas de construir un canal de riego para desviar las aguas del río Masacre. La Secretaría de Asuntos Fronterizos de la organización política que dirige el expresidente Leonel Fernández instó a las autoridades dominicanas a no permitir el desvío que catalogaron como ilegal y perjudicial para los recursos naturales del país. Hace un llamado al gobierno del presidente Luis Abinader a defender los recursos naturales de la República Dominicana por todas las vías que fuese necesario, a los fines de no permitir el desvío ilegal de las aguas del río Dajabón, mejor conocido como río Masacre, según le llaman los haitianos. Recordaron que en el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre República Dominicana y Haití se prohíbe que alguna de las naciones consienta obra susceptible de mudar la corriente de esas aguas. Ese tratado internacional que fue firmado en el año 29, ratificado en el 36, es claro y prohíbe básicamente el desvío del curso natural de cualquier río que forma parte de ambos territorios. Pese al escándalo, Haití continúa los trabajos para sacar agua del río Masacre, que nace en la Loma del Gallo de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, y desemboca en la bahía de Manzanillo en Montecristi, ambas zonas pertenecientes al territorio dominicano, pero están cercanas a la frontera con Haití. El embajador de Israel en República Dominicana afirmó que los bombardeos que ha hecho a su país hacia la Franja de Gaza en los últimos días han sido una respuesta a los ataques que ha recibido del grupo palestino Hamas, considerado como una organización terrorista por su gobierno. Daniel Varín Valor dijo que tienen información de inteligencia de que unos 4 líderes de esa agrupación han sido eliminados en las últimas horas por los misiles israelíes. No solo ahora sufrimos ataque terrorista con misiles y cohetes contra este grupo terrorista que es financiado por Irán, también los palestinos sufren de este grupo, pero es la realidad, ellos viven ahí y los enfrentamientos son muy fuertes, pero los resultados ya son claros, el terrorismo no va a ganar. Hoy nosotros tuvimos la oportunidad de eliminar 4 líderes principales del grupo Hamas, por muy buena información que tuvimos, que fueron encargados para desarrollar misiles, cohetes. El diplomático manifestó que las bajas civiles palestinas, incluyendo menores de edad, se producen porque Hamas utiliza espacios como escuelas y hospitales para realizar sus ataques a Israel, sin importar poner en riesgo a su población. Señores, bastante difícil la situación por allá, por Israel, con esto de los ataques terroristas. La verdad es que se han visto muchos misiles dispararse. Ahí hay una situación de guerra religiosa, histórica. Ancestral. Y entonces es difícil la situación. Sí, es difícil, claro que sí.
Bien, señores, mientras tanto aquí el Ministerio de Educación anunció que a partir del 25 de mayo inician las clases en la modalidad semipresencial en todo el territorio nacional, tanto en los centros públicos como privados. Las autoridades de educación aseguraron que mantendrán vigilantes al comportamiento de la pandemia, que por cierto aumentó el nivel de contagio según el último reporte del día de hoy. También dijeron que ante cualquier eventualidad en alguna demarcación se pausarían la presencialidad. Maciel Ginao nos tiene más detalles. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, detalló que la apertura de las aulas comenzará en los niveles inicial, primaria, adultos, técnico profesional y la modalidad de artes. Más adelante se incorporarán los estudiantes de secundaria. A partir del 25 de mayo se incorporan otros 89 municipios que estaban fuera del Plan Nacional de Educación que inició el 6 de abril. El Ministerio de Educación está garantizando a todos nuestros centros educativos los materiales de bioseguridad necesarios, los mismos que hemos entregado a los municipios que venían ya en la semipresencialidad hasta el día de hoy. El funcionario explicó que acondicionaron más de 2.100 planteles de unos de los centros educativos que eléctrica, agua potable permanente y la seguridad. Fulcar dijo que varios factores incidieron para el retorno a las aulas, como el nivel de incidencia semanal del coronavirus y la vacunación masiva en el país. El rol del Ministerio de Educación es tomar la decisión más adecuada en cada momento, aun aquellas que no son las que generen más aplausos. La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, dijo que apoyarán la medida siempre y cuando se cumplan con las condiciones, por lo que se encuentran haciendo un levantamiento a nivel nacional para evaluar los centros. Nosotros elaboramos un formulario digital que pusimos a circular con nuestras seccionales. ¿Para qué? Para que haya un levantamiento confiable que diga cuáles son las condiciones que tiene cada seccional. Los representantes de colegios aseguran que están listos para recibir los estudiantes y que el 45% de los centros educativos privados trabajan con el programa público que ofrece el ministerio. La reapertura, tal como lo ha planteado el señor ministro, es gradual, es progresiva y es voluntaria, además de segura. Los padres tienen el derecho de decidir si los envían o no en este momento de retorno. Y tenemos el 45% de los centros educativos privados trabajan con el programa que establece el Ministerio de Educación. O sea, tienen los cuadernillos y tienen también el programa a nivel de la televisión, de la radio. El Ministerio de Educación reiteró que fue solicitada la instalación de centros para la inmunización contra el COVID-19 para padres, madres y tutores sean inoculados. Las autoridades educativas tomaron la iniciativa luego de recibir el visto bueno por parte del Gabinete de Salud respecto al comportamiento de la pandemia. Gracias, Maciel. Y varios padres han rechazado la decisión del Ministerio de Educación y advirtieron que no enviarán a sus hijos a las escuelas. Veamos una historia de la novata Mili Espinosa. Debido a que el país continúa enfrentando la pandemia del COVID-19, los padres de los estudiantes consultados por este medio sobre el retorno a las escuelas llaman al Ministerio de Educación a aperturar las clases el próximo año, alegando que el actual periodo educativo solo le quedan 2 meses para culminar. Yo no estoy de acuerdo, porque ya el año escolar está terminando. Yo entiendo que lo que tienen que hacer es preparar la plataforma para el próximo periodo, y entonces ahí sí. Yo entiendo que debe de esperar un tiempecito más hasta que se elimine un poco el coronavirus y esas cosas. Creo que no es prudente abrir por ahora. Los padres de los alumnos consideran que la decisión precipitada del Ministerio de Educación es una respuesta a la presión que ejercieron algunos centros privados, a pesar de que las condiciones no están aptas para volver a la docencia presencial. El ministro de Educación no quería, pero el pueblo lo está empujando a eso. Los colegios privados principalmente están empujándolo a eso. Pues un nieto que tengo no lo mando a la escuela, claro, por el COVID. Yo no lo voy a mandar a arreglar la vida a un nieto, a un muchacho a la escuela. No, yo no lo mando. Agregaron que no pueden exponer la salud de sus hijos enviándolos a las escuelas, teniendo en cuenta que a diario se registran nuevos casos de personas infectadas por coronavirus. Bueno, señores, recordar que no es obligatorio enviar a los niños a
de manera presencial. Así lo dijo el Ministerio de Trabajo y el ministro de Educación y el Ministerio de Educación afirmaron que no era obligatorio. Pero veremos cómo pasa esta situación. Vamos ahora a las internacionales. La inflación interanual de Venezuela alcanzó un nivel de 2.840% en el mes de abril, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. En términos mensuales, la inflación del país latinoamericano avanzó un 33.4%, mientras que en el acumulado del 2021 se situó en 240.5%. El valor de la canasta se sitúa en $289, equivalente a 746.35 millones de bolívares. Los rubros que representaron un incremento en el mes de abril fueron el rubro de servicios con 43.9%, con un aumento significativo en los productos de televisión por cable y aseo, bienes y servicios. El Producto Interno Bruto del Reino Unido, la segunda mayor economía en Europa, registró una contracción del 1.5% en el primer trimestre de 2021, después de crecer un 1.3% en los primeros 3 meses del año pasado. De este modo, el PIB británico se situaba en el primer trimestre de 2021 en 8.7%, por debajo del nivel alcanzado en un cuarto trimestre de 2019, el último completo antes del impacto de la pandemia del COVID-19. El crecimiento previsto de la oferta de petróleo para el año en curso no será suficiente para compensar el crecimiento esperado de la demanda global de crudo una vez se levanten las restricciones a los desplazamientos a medida que progresen las campañas de vacunación. La agencia con sede en París ha revisado a la baja su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo en el 2021 hasta 5.4 millones de barriles de petróleo diarios, lo que supone un récord de 270.000 barriles diarios respecto a su anterior pronóstico y deja en 96.4 millones de barriles el día de previsión de consumo mensuales en el mundo. Brasil, el mayor productor y abastecedor mundial del café, exportó en abril pasado 3.3 millones de sacos del grano, volumen que resalta un 8.5% inferior respecto al mismo mes de 2020. En términos de facturación, las exportaciones de café en abril reportaron ingresos para el país por $447.2 millones, un 7.4% menos frente al mismo mes de 2020. En los primeros 4 meses del año, los embarques de café brasileño alcanzaron 14.8 millones de sacos, lo que representó un aumento de 8.6% frente al primer cuatrimestre del año pasado. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana informó que en marzo los activos netos de la banca crecieron 19.5% y se situaron en $2.119.718. Esta cifra significa un incremento de un 11.3% con relación a la misma fecha del año 2020. La ABA afirmó que los resultados de los principales indicadores bancarios del primer trimestre del año evidencian una banca sana y con signos de fortaleza, respaldados por la recuperación económica y las medidas adoptadas por las autoridades monetarias, las buenas prácticas gerenciales y la confianza del público.